Hola a todas y a todos. Hoy entramos en la última sesión dedicada a las miradas políticas de nuestras autoras y lo hacemos con Ayn Rand, una autora que va a romper todos los esquemas respecto a la línea que vamos siguiendo hasta este momento. Seguidme, José Antonio nos hablará de ella. Hola, José Antonio. Buenos días. Hoy por la mañana. Buenos días, Maripaz. Vamos a hablar, nos vas a hablar tú de una autora que rompe con las líneas que hemos visto, la mayor parte de las filósofas defienden, porque no vamos a hablar de un ser vulnerable o vulnerado, sino entramos en una autora que tiene una imagen completamente distinta de la filosofía y del ser humano. Sí, se trata de Ayn Rand, una filósofa norteamericana, aunque de origen ruso. Ella nació en San Petersburgo en el año 1905, con otro nombre. Ella se apellida Rosenbaum, es de origen judío. Sus padres emigraron a Estados Unidos después de la Revolución Soviética. Ella ya se crió allí y es una filósofa plenamente norteamericana, defensora de la estructura profunda del sistema norteamericano. Ella murió relativamente joven en el año 1982, apenas 77 años de vida, pero una obra compleja porque tiene literatura, tiene filosofía. Luego ella era una gran polemista, utilizó muy bien la televisión, ella hablaba muy bien, era una gran retórica, tenía una argumentación muy persuasiva, muy convincente, muy dura. Ella no se reivindicaba como mujer, sino como ser humano en su plenitud, pero realmente es un ejemplo de una mujer que, sin ser feminista, ya no era feminista, es una precursora del feminismo amazónico, que no reconoce lo femenino como una problemática especial. Ella se reivindicaba a sí misma, sostiene que cada ser humano se tiene que reivindicar a sí mismo y como tal ejercía. Dura en las polémicas y muy vistosa, por lo tanto. También fue periodista, ella escribía una publicación que se llamaba El Objetivista, que es donde ella daba sus obras principales y que da también título a su doctrina, porque ella se define como objetivista radical. Veo que tienes aquí muchas obras. Falta el más gordo, que es La Rebelión de Atlas, que no pude cargar con él, que tiene 1000 páginas, que es su obra más importante. Pero también te he oído que su pensamiento ha llegado al cine. Al cine, sí. Tiene una obra literaria, esta concretamente, que es la segunda más gorda, que también tiene 800 páginas, que se llama El Manantial, que es la historia de un arquitecto que se enfrenta al mundo por sus convicciones, sosteniendo la teoría objetivista de Ayn Rand, que sostiene que la realidad tiene una estructura profunda, que el hombre la puede conocer, la debe conocer en su profundidad y debe aplicarla ética y también como ideal estético hasta el fondo. Entonces, y esta obra fue llevada al cine, protagonizada por Gary Cooper y Patricia Neal, una obra impresionante dirigida por Kim Vidor, un grandísimo director. Entonces podríamos incluso aconsejarla para acercarnos al pensamiento de la autora. Ella considera su obra más importante, ella la considera La Rebelión de Atlas, que es una novela como las confesiones de un hombre, y en El Manantial está plenamente recogida su forma de pensar, su forma de actuar y su forma de proponer un tipo de sociedad, porque ella es una pensadora muy completa, que toca desde la epistemología y la ontología, que ella las lleva unidas, luego toca la ética, por supuesto la política de forma muy radical, y toca la estética, toca todos los palos filosóficos. Me alegro de que lo hayas dicho, porque estamos en las sesiones temáticas y que verdaderamente ahora estamos la última autora que va a entrar en miradas políticas, pero no es porque su mirada sea exclusivamente política, porque tiene una imagen de la filosofía muy amplia. O sea, el núcleo de su filosofía afecta, como tú has dicho, a la estética, a la epistemología, a la antropología, etc. Optamos por mirada política porque vamos a enfocar la entrevista en esa dirección, pero no es porque ella simplemente tenga una visión política. Su visión política es el corolario, es lo que es más conocido porque es muy polémica. Ella es una individualista radical. Ella piensa ontológicamente, la realidad tiene una naturaleza, tiene una estructura. Epistemológicamente, el ser humano es un ser vivo que tiene que adaptarse a esa estructura, tiene que conocerla, pero tiene los instrumentos, pero los instrumentos no casan totalmente con esa estructura, por lo tanto tiene que esforzarse, tiene que empeñarse, tiene que progresar, tiene que utilizar y tiene que atreverse. Y el que se atreve, el que hace filosofía, no es el grupo, no es el ser humano, es el individuo. Su filosofía es de un individualismo radical. Y es un individuo que además practica lo que ella llama el egoísmo racional. O sea, es un individuo que solo se debe a sí mismo, a su individualidad, a su existencia individual, a su derecho a la propiedad, a su derecho a decir lo que las cosas son y a procurar, eso es la estética, lo que las cosas deben ser con radicalidad. El altruismo, piensa ella, la justicia basada en el altruismo,
es una justicia de cobardes, es una justicia que quita al hombre lo mejor del ser humano, que es su individualidad, su atenencia a la existencia, su exigencia, su rigor, su capacidad de proyectar y su capacidad de aprovechar la estructura de la naturaleza para crear una superestructura de creatividad humana maravillosa que en el Manantial, por ejemplo, es la obra arquitectónica. Este granito está pidiendo ser convertido en monumento. Claro, en este sentido empezábamos la entrevista diciendo no vamos a encontrarnos con una autora que nos hable del ser vulnerable, y yo decía vulnerado, al contrario, del ser humano. Va en la línea completamente opuesta. Distinta. Y desmontando los prejuicios, porque nosotros pensamos, cuando, por ejemplo, ella hace una crítica muy fuerte a Rawls, a la tradición liberal, ella defiende el capitalismo absoluto, del dejar hacer desde el individualismo absoluto, del comerciante que se arriesga y tiene derecho a sus beneficios. Entonces nosotros pensamos tradicionalmente que la justicia se da cuando tú te preocupas por los demás, incluyes a los demás en tu subjetividad. Ella considera que esto es la mayor traición a la filosofía, igual que la mayor traición la cometió también Kant cuando dijo que el ser humano aporta a la estructura profunda de la realidad, cayendo en un subjetivismo. Ella lo que dice es que solo con la promoción del individuo radical, comerciante, emprendedor, auténtico, viril, se produce una verdadera justicia universal. Es decir, el altruismo es una trampa que mediocriza al que es potente, al que es el individuo, al Aristos, y de alguna manera no gana nada. La otra manera es la ley de las sumas no nulas se da mediante este egoísmo. Una filosofía para Aristos, como acabas de decir. Pero es un Aristos que luego tiene una posibilidad de estructura política aristocrática, que es lo que ella piensa que pudo haber sido y en parte ha sido y en parte no es Estados Unidos. Es la idea tradicional de que los ideales de la aristocracia pasan a la democracia y aquí pasan al individuo. En el fondo es una aristocratización del individuo propuesta como un programa político, porque puede haber un país de comerciantes, puede haber un país de individuos, puede haber un país de existencias individuales que buscan con todo el derecho su egoísmo racional, que buscan su propia felicidad como estructura individual y luego como estructura política. El Estado no tiene que intervenir para nada, nada más que permitiendo que estos individuos no sean violentados y a su vez no tolerando que haya violencia. No hace falta, porque estos individuos no son violentos, mantienen el pacto de la distancia. Ha encontrado, por lo que te oigo, han encontrado los empresarios, los comerciantes, los aristos, han encontrado su fundamento filosófico en esta persona, en esta autora. Pero ella piensa que todavía no de forma suficiente. Ella piensa que Estados Unidos, que es el paradigma de país que se aproxima a lo que ella piensa, todavía no es lo suficientemente, en este sentido, un país individualista. Todavía hay mucha intervención estatal. Nosotros cuando vemos ahora, por ejemplo, lo que dice Donald Trump, ¿no? lo que encarna, vemos esto, o sea, sobran incluso todavía hoy regulaciones estatales, sobran interferencias en el carácter creador del individuo que está en su existencia verdaderamente inserto en la necesidad de la realidad. Pero esta filosofía no se acerca a la mayor parte de la población. Bueno, ella supone que en el límite cualquiera podría, sabe que no es así. Ella en el Manantial, por ejemplo, realiza una crítica feroz de la sociedad de masas. Ella critica muchas cosas con mucha radicalidad. Critica la teología, la idea de Dios, el misticismo, critica la arbitrariedad, la subjetividad caprichosa y critica la sociedad de masas donde el individuo realmente se disuelve en la mediocridad. Ella lo que sostiene es el individuo, en este sentido, aristocrático, pero es un modelo que se puede extender tanto como se quiera, porque está al alcance de cualquiera que quiera tomar su existencia en serio. Y la tarea de la filosofía es decir esto, despertar esto y promover esto radicalmente. Ella piensa que todavía no se le ha hecho caso y que se le acabará haciendo caso. Ella piensa que la filosofía del futuro será, como ella dice, o la destrucción de la especie humana, probablemente. ¿Y la influencia del contexto, de las circunstancias, que no son siempre favorables para todo el mundo? Sí, su filosofía, epistemología es contextual. O sea, tú no puedes conocer absolutamente, porque conoces dentro de la existencia, pero conoces dentro de la realidad. Entonces el contextualismo está limitado por la idea de que la realidad tiene una naturaleza determinada. Entonces tú, de algún modo, te introduces en la realidad desde un punto de vista, pero ese punto de vista, si está bien hecho, desde la individualidad radical, desde la consideración de lo que son los perceptos que llama ella, la elaboración de conceptos a partir de los perceptos, la elaboración de lenguajes que van ligadas a todo esto, estás dentro de una estructura objetiva.
Y entonces el contexto es necesario, pero a la vez no niega la objetividad de la filosofía. Y lo que viene después, porque se pueden ampliar los contextos, pueden cambiar los contextos, no niega lo que tú aprendes en el contexto, sino que lo confirma, aunque luego sea para superar. Bueno, es una filosofía, como tú has dicho, que reivindica al individuo. Totalmente. Pero yo no veo claro que todos seamos individuos, ni que podamos llegar a serlo. Yo veo una estructura muy piramidal en la filosofía de la autora. Es piramidal si el individuo tuviera la ambición de gobernar a la masa, por decirlo así. Entonces se consideraría vértice de una pirámide donde la masa es la base. Es que ella ni siquiera considera que la individualidad tenga que entrar en eso, gobernar a la masa. Eso sería la tiranía del nazismo, del fascismo. Ella lo rechaza totalmente. Es el pathos de la distancia. El individuo centrado en sí mismo, de algún modo, desprecia incluso gobernar a la masa. Está esperando que la masa le dé la razón. Él sigue su camino. O sea, no hay una dialéctica individuo-masa en cuanto el individuo se sobrepone a la masa. No, ella es liberal, no es fascista, no es totalitaria, no, al contrario, no es nazi. Además, tiene puntos muy importantes. Por ejemplo, en Estados Unidos se opuso a la guerra del Vietnam. Naturalmente, ella dice, no siguiendo los argumentos de estos bignies, de estos hippies y tal, pero estoy en contra, y ella estaba a favor del aborto, por ejemplo. O sea, era muy radical en los derechos humanos. Ella no pensaba que el individuo tuviera que guiar a la masa. No hay una relación individuos-masa, hay una desconexión. El individuo es tan individual que se desconecta de la masa, va absolutamente a lo suyo porque va absolutamente a la verdad de la realidad. Y quien quiera que me siga, pero no porque yo los vaya a gobernar. Yo lo que quiero no es tener súbditos, sino tener individuos como yo para poder comerciar, para poder gestionar con ellos y para hacer pasar el ser al deber ser, para crear, para la estética. Sí, sí, sí. Es llevar el concepto de individuo a sus últimos extremos. Es una pensadora muy interesante, muy compleja y no es fácil de rebatir. Se puede rebatir, hay muchos lugares donde ves que se le ve, pero es una pensadora muy coherente, muy completa y muy combativa. Y además argumenta con muchísima claridad, escribe con muchísima claridad, argumenta con mucha claridad y con un carácter incisivo absoluto. Bueno, pues muchas gracias por habernos presentado a la autora. Y ya sabéis, todos tenemos acceso en un primer momento a través del cine, porque su pensamiento se ha llevado al cine. Y maravillosamente. Exactamente, y replica bien, bueno, no todas las ideas de la autora, porque la obra es amplia, pero sí el fundamento, el núcleo central. Muchas gracias. Hasta luego.